Muy buenos días niños, vamos a iniciar hoy con nuestra clase. Hoy vamos a realizar en clase la página 221 de nuestro libro. Seguimos con lo que son las adiciones de los números decimales. Así es que vamos a comenzar. La primera serie de nuestra página 221 dice lo siguiente. Lee las pistas, luego escribe el punto en el camino a donde llega cada caracol. Ten en cuenta que todos los caracoles parten desde cero. Tenemos que averiguar, niños, cuánto recorrió cada uno de los caracoles que nos dan a continuación. Tenemos el caracol A, el caracol B y el caracol C. Y hasta abajo nos dan una regla donde nosotros tenemos que marcar dónde o hasta dónde fue que llegó cada uno de estos caracoles, ¿sí? Así es que vamos a comenzar averiguando hasta dónde corrió o hasta dónde recorrió el caracol A. El caracol A dice que recorrió 5.3 centímetros, ¿sí? Y luego recorrió 2.8 más. O sea que primero recorrió 5.3 y después recorrió otros 2.8. Es decir que para nosotros saber cuánto recorrió el caracol A, vamos a tener que sumar 5.3 más 2.8. Así es que vamos a necesitar nuestra cuadrícula para poder sumar. Tenemos aquí ya nuestra cuadrícula, entonces vamos a sumar. ¿Cuánto fue lo que recorrió nuestro amigo el caracol A? ¿Sí? Dice que recorrió 5.3 más 2.8 centímetros después, ¿verdad? Entonces ya sabemos. Primero, antes de sumar, niños, nos aseguramos que los dos números tengan la misma cantidad de decimales. El 5.3 tiene un decimal y el 2.8 tiene un decimal. Entonces, como los dos números tienen la misma cantidad de decimales, yo puedo comenzar a sumar, ¿verdad? Entonces vamos a sumar 5.3 más 2.8. Recordémonos, niños, que siempre el punto tiene que ir en la misma línea que el del primer sumando, perdón, el punto del primer sumando siempre tiene que ir en la misma línea que el punto del segundo sumando, ¿verdad? Si nosotros tenemos el punto aquí, en el sumando de abajo lo tenemos que poner en la misma línea, ¿verdad? No podemos nosotros cambiar el punto de lugar, era lo que yo les decía ayer. Si yo coloco el 5.3 aquí, no puedo colocar el 2.8 por acá, ¿verdad? Porque los dos puntos decimales no me quedan en la misma línea. Recuerden que el punto decimal siempre tiene que quedar en la misma línea, uno abajo del otro. Entonces, siempre asegúrense bien de colocar correctamente los números, ¿verdad? Entonces yo coloco 5.3 más 2.8, ¿sí? Ya saben, unidades con unidades, el punto con el punto y los décimos con los décimos, ¿sí? Tengo que colocar siempre en el orden correcto los números para yo poderlos operar correctamente. Entonces ahora ya podemos sumar. Vamos a hacer nada más la línea aquí. Ahí está. Y ahora sí ya podemos sumar. Entonces aquí 3 más 8 me da 11. Coloco el 1 y llevamos 1. 5 más 2, 7 más 1 que llevábamos, 8. ¿Sí? Y bajamos el punto decimal, ya que hemos sumado los dos sumandos, ya saben ustedes, bajamos el punto decimal justamente en la misma línea donde estaba. Entonces si el punto decimal estaba aquí, nosotros lo bajamos justamente en la misma línea donde estaba. El punto decimal iba después de la unidad, ¿verdad? Siempre va después de la unidad. Entonces aquí nosotros ya solo bajamos el punto decimal en nuestra respuesta, ¿sí? Bueno, entonces luego de terminar la suma, ya descubrimos que el caracol A recorrió 8.1 centímetros, ¿verdad? Que fue lo que nos dio nuestra suma, nuestra operación. Muy bien. Ahora vamos con el caracol B. El caracol B dice que avanzó primero 3.2 centímetros y luego avanzó otros 2.9. Entonces tenemos que sumar para ver cuánto avanzó el caracol B. Antes de sumar, niños, como siempre, asegúrense que tengan la misma cantidad de decimales en los dos sumandos. Este tiene un decimal y este también tiene un solo decimal. Entonces podemos comenzar a sumar tranquilamente, ¿verdad? Entonces acomodamos 3.2
¿sí? Más 2.9. Recuérdense, el punto siempre tiene que ir uno abajo del otro, no se les olvide. Siempre en la misma línea. Ahora vamos a dibujar la línea para poder sumar. Ahí está. Y ahora sí, sumamos. Recuérdense que cuando suman decimales, niños, no tienen que tomar en cuenta el punto. Hasta que ya hayan terminado la suma, entonces ya solo bajan el punto en la misma línea donde estaba el punto de sus sumandos, ¿verdad? Ahorita es como que estuviéramos sumando 32 más 29, no le ponemos atención al punto. Hasta el final solo lo bajamos. Entonces aquí sería 2 más 9, 11. Coloco el 1 y llevamos 1. 3 más 2 me da 5, más 1 que llevábamos me da 6. ¿Sí? Es a lo que me refiero, que solo hacen la suma como que fueran dos números normales. Y ya que tengan el resultado de la suma, ahora solo bajan el punto en el lugar correcto, ¿verdad? El punto va aquí en esta misma línea, ¿verdad? Solo lo tenemos que bajar en la misma línea. ¿Se dieron cuenta? Entonces ya bajamos nuestro punto decimal y ya tenemos nuestra respuesta. Ya hemos sumado la distancia que recorrió el caracol B. El caracol B recorrió 6.1 centímetros. Entonces, niños, hasta ahora de lo que llevamos, ¿quién recorrió más? ¿El caracol A o el caracol B? El caracol A ha recorrido más, ¿verdad? Pero ahora viene la distancia que recorrió el caracol C. ¿Qué dice? Caracol C recorrió 1.4 centímetros más que el caracol A. Entonces, el caracol C dice que recorrió más que el caracol A. Recorrió 1.4 centímetros más que el A. ¿Cuánto recorrió el caracol A? Ya nos quedó aquí. El caracol A recorrió 8.1 centímetros. ¿Sí? Pero el caracol C recorrió 1.4 centímetros más que el caracol A. Por lo tanto, el caracol C recorrió 8.1 centímetros más 1.4 centímetros, ¿verdad? La distancia del caracol A más 1.4. Eso es lo que recorrió el caracol C. Entonces tenemos que averiguar cuánto recorrió caracol C. En primer lugar, antes de sumar, nos aseguramos que tengamos la misma cantidad de decimales en los dos números. Este tiene un decimal y este también tiene solo un decimal. Entonces podemos empezar a sumar tranquilamente, ¿verdad? Siempre que tengamos la misma cantidad de decimales podemos sumar tranquilamente. Entonces vamos a comenzar. Vamos a realizar nuestra suma por aquí. A ver, tenemos el 8.1, ¿sí? 8.1 más 1.4 es lo que tenemos que sumar. Recuérdense, niños, siempre punto abajo del punto. No me canso de decírselo, ¿sí? Lo que no quiero es que me coloquen los puntos en diferentes líneas, ¿sí? Siempre tienen que ir en la misma línea los puntos, ¿sí? Entonces aquí punto abajo de punto. Ahora solo dibujamos nuestra línea para poder sumar. Ahí está. Y recuérdense que cuando sumamos los decimales hacemos de cuentas como que estamos sumando un número normal. Y ya que tengamos la respuesta solo bajamos el punto en la misma línea. Entonces aquí 1 más 4, 5. 8 más 1, 9. ¿Y dónde va el punto? Aquí en esta línea donde está el 9, ¿verdad? Siempre los puntos tienen que ir en la misma línea, si se dan cuenta. Entonces, niños, aquí ya tenemos nosotros nuestro número que es 9.5. Esa es la suma, ¿verdad? Entonces quiere decir que caracol C recorrió 9.5 centímetros. Es decir, que el caracol que más recorrió fue el caracol C. Y el que menos recorrió fue el caracol B. Ahora tenemos que colocar en nuestra recta numérica, en nuestra regla que tenemos ahí, la distancia donde se quedó cada uno de los caracoles, ¿verdad? Entonces el caracol A, por ejemplo, lo vamos a colocar de color verde, vamos a colocar al caracol A. El caracol A recorrió 8.1 centímetros, entonces es como que aquí tuviéramos en nuestra regla, ¿verdad? Aquí está el 8 y este sería 8.1, la primera línea, ¿verdad? Cuando vimos la ubicación de decimales en la recta numérica, ya sabemos nosotros entonces que si aquí está 8, 8.1 es esta primera línea de acá. Entonces quiere decir que hasta ahí llegó nuestro caracol A. Lo vamos a colorear entonces de verde, ¿sí? Ese punto verde representa al caracol A, ¿sí? Ahorita le voy a poner yo la letra de caracol A. Luego el caracol B solo recorrió 6.1 centímetros. Entonces, niños, 6.1 lo vamos a representar ahora con un círculo azul.
Aquí está el 6 y la primera línea sería el 6.1, ¿verdad? Entonces aquí colocamos nuestro punto, que es hasta donde llegó el caracol B, a 6.1 centímetros. Y el caracol C, que fue el que más recorrió 9.5. Entonces si aquí está el 9, recuérdense que cada una de estas líneas equivale a un décimo. Entonces aquí sería 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5 sería la quinta línea después del 9, ¿verdad? 9.5, justamente a la mitad entre el 9 y el 10. Entonces aquí vamos a hacer nosotros nuestro punto para indicar que hasta aquí llegó caracol C. Vamos a hacer este con color anaranjado. Ahí está. Ahora solo le voy a colocar la letra a cada uno de ellos para que no se nos olvide, ¿sí? Caracol A es el del punto verde. El caracol B es el del punto azul. Y el caracol C es el del punto anaranjado. ¿Sí? Entonces ahí ya terminamos nosotros, niños, nuestra primera serie. ¿Sí? Ya descubrimos cuánto recorrió cada uno de los caracoles y ya ubicamos en la recta numérica hasta dónde llegó cada uno de estos caracoles. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos ahora a realizar la segunda serie. Ahora todos viendo nuestra segunda serie en el libro. Las instrucciones dicen: lee y observa el diagrama de barras. Luego responde. La gráfica muestra los litros de agua que utilizó una empresa para fabricar algunos productos durante los 7 primeros meses del año. Dice, en rosado tenemos el mes de enero. Utilizaron 50.1 litros de agua. En febrero utilizaron 83.24 litros. En marzo utilizaron solo 25.2 litros. En abril utilizaron 103.7 litros. En mayo 83.23 litros. En junio 11.5 litros. Y en julio 60.01 litros. Esa es la cantidad de litros entonces, niños, que usaron en cada uno de los primeros 7 meses del año. Ahora dice, ¿cuántos litros de agua utilizó la empresa durante los 3 primeros meses? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que hacer una suma para saber cuántos litros de agua utilizaron entre los 3 primeros meses. ¿Qué vamos a sumar entonces? Para poder resolver esta pregunta, tenemos que sumar la cantidad de litros de agua que se utilizó en enero, en febrero y en marzo, porque son los 3 primeros meses del año. Entonces vamos a sumar. La cantidad de litros de agua que se usó en enero fue de 50.1 litros, ¿sí? Más la cantidad de litros de agua que se usó en febrero fue de 83.24 litros. Más la cantidad de litros que se usó en marzo fue de 25.2 litros. Muy bien, entonces tenemos que descubrir ahora cuántos litros de agua se utilizaron entre los 3 meses, enero, febrero y marzo. Antes de empezar a sumar, ya saben, nos tenemos que asegurar que todos nuestros números tengan la misma cantidad de decimales. Si se dan cuenta, el primer número solo tiene un decimal, ¿sí? El segundo número tiene 2 decimales y el tercer número también solo tiene un decimal. Entonces, niños, el que más decimales tiene es este, tiene 2. Entonces, ¿cuántos decimales le faltan a este? ¿Cuántos decimales le faltan a este para ser iguales a este que tiene 2 decimales? Les falta un decimal, entonces les agregamos un 0 a cada uno para que ahora ya los dos números ya tengan también 2 decimales al igual que el de en medio, ¿verdad? Ya tenemos 2 decimales aquí, 2 decimales aquí y 2 decimales aquí. Acuérdense, niños, esto es muy importante, que ustedes siempre se aseguren de que sus números tengan la misma cantidad de decimales, como yo hice aquí. Como el mes de enero y los litros del mes de marzo no tienen la misma cantidad de decimales que tiene el número que representa los litros de febrero, entonces ustedes le agregan los ceros que haga falta a cada una de las cantidades para que todas tengan la misma cantidad de decimales. Ahora ya la primera tiene 2, la segunda tiene 2,
y la tercera también tiene 2. Esto siempre antes de empezar a sumar. Ahora comenzamos a acomodar nuestros números, ¿sí? Para poder sumar. Entonces sería aquí. Ya saben, los acomodamos y quedaría 50. Ya saben, un número por cuadrito. 50.10 más 83.24 más 25.20. Siempre el punto decimal tiene que ir en la misma columna, en la misma fila que estamos trabajando, ¿verdad? Si se dan cuenta, siempre lo coloco yo en la misma columna. Nunca van a ver que yo coloque el punto decimal en un número aquí, en el otro aquí y en el otro hasta acá. No, el punto decimal siempre tiene que ir en la misma columna. Ustedes tienen que acomodar los números de tal forma que el punto decimal siempre esté en la misma columna, ¿sí? Entonces ahora dibujamos nuestra línea para comenzar a sumar. Ya saben que cuando nosotros sumamos cantidades decimales hacemos de cuentas que no existe el punto mientras estemos sumando. Hasta que ya tengamos la respuesta solo se baja el punto, ¿verdad? En la misma columna donde lo colocamos en los sumandos. Entonces aquí sería 0 más 4 más 0 me da 4. 1 más 2 más 2 me da 5. Luego 0 más 3 más 5 me da 8. Y 5 más 8 me da 13 más 2 me da 15. ¿Sí? Ese es el número que me da en mi respuesta. Ahora, ¿dónde va a ir el punto decimal? Que es el último paso. Nunca se olviden de colocar el punto decimal en su respuesta. Siempre va a ir en la misma columna donde la tienen los sumandos. Entonces nuestro punto decimal va a ir aquí. Entonces nuestra respuesta es 158.54 centésimos, ¿verdad? Esa es nuestra respuesta o la cantidad de litros que se utilizaron entre enero, febrero y marzo. Ahí tenemos ya entonces la primera respuesta a la primera pregunta. Ahora dice la segunda pregunta. ¿Cuántos litros de agua utilizó en los 2 meses de mayor consumo? ¿Cuáles fueron los meses donde más agua se gastaron, niños? Vamos con la segunda pregunta. Y les voy a colocar aquí que esta es la 1. Y ahorita vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los meses donde más agua gastaron? Veamos en la gráfica. Los meses donde más agua se gastó fue en febrero y en abril. ¿Sí? Es donde más agua gastaron. En febrero gastaron 83.24, perdón, es 83.24 litros de agua, mientras que en abril gastaron 103.7 litros de agua. ¿Sí? Son los meses donde más agua se gastó. Entonces nos está preguntando cuántos litros de agua se gastaron en esos 2 meses donde fue que más agua utilizamos. ¿Sí? Entonces vamos a contestar nosotros la pregunta realizando nuestra suma. Vamos a agregar un cuadrito más para que nos quepa bien la operación. Vamos a correr un poquito más esto para acá. Ahí está, ahora sí nos va a caber nuestra operación. Entonces antes de comenzar a sumar, niños, como siempre, nos aseguramos de tener la misma cantidad de decimales en todos los sumandos. Este sumando tiene 2 decimales, mientras que este solo tiene un decimal. Entonces, ¿qué le tengo que hacer al que tiene menos decimales? Tenemos que emparejarlos, ¿verdad? Para que los dos tengan 2 decimales. Entonces, a este le vamos a agregar un 0, para que ahora este ya tenga 2 decimales y este también ya tenga 2 decimales, ¿sí? Ahora que ya los dos números tienen la misma cantidad de decimales, ya podemos sumar. El primer número es 83.24, ¿sí? El segundo número, niños, no me lo vayan a colocar así, miren, 103.7. No, ¿por qué? Porque el punto decimal no puede ir en diferentes columnas, era lo que yo les decía, el punto decimal siempre tiene que ir uno encima del otro. Entonces nosotros acomodamos los números de tal forma que los puntos siempre queden en la misma columna. Entonces nosotros tenemos que acomodar este número de esta forma. 103.7
70. Para que ustedes se den cuenta que el punto decimal siempre, siempre, siempre tiene que ir en la misma columna. Siempre tiene que ir en línea. ¿Se dan cuenta? No lo puedo yo colocar en cualquier lado, ¿sí? Ahora, aquí este espacio sí me puede quedar en blanco sin ningún problema. ¿Por qué? Porque este número que nosotros tenemos arriba, el 83.24, no tiene centenas, mientras que el de abajo sí tiene centenas. Entonces este espacio simplemente se queda en blanco porque no podemos sumarle cualquier otro número a estas centenas si el número de arriba no tiene centenas, ¿sí? Lo que a nosotros nos importa al momento de estar sumando decimales, niños, es que nuestro punto siempre quede en la misma línea, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos importa a nosotros. Entonces aquí sumamos. 4 más 0 me da 4. 2 más 7 me da 9. 3 más 3, 6. 8 más 0 me da 8. Y 1 no hay nada con qué sumarlo, entonces solo lo bajamos. Y ahora colocamos el punto decimal en nuestra respuesta. ¿Dónde va el punto decimal? En la misma línea donde haya ido el punto en nuestros sumandos, ¿verdad? Entonces el punto decimal va a ir aquí, despuesito del 6. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta, niños? Nuestra respuesta va a ser 186 enteros 94 centésimos, ¿verdad? 186.94. Esa sería la cantidad de litros que se gastaron entre los 2 meses que más consumo hubo de agua. Muy bien. Ahora vamos con la última serie, dice. La tabla muestra el peso de algunos productos que compró Ana cuando fue de compras con su hija. Si uno de los paquetes que lleva Ana pesa 23.675 kilogramos, ¿qué productos están empacados en ese paquete? Aquí tenemos en la tabla, niños, el peso de cada uno de los paquetes. Vamos a borrar aquí. Ahí está. Y les voy a dibujar la tabla que tenemos ahí en el libro para que ustedes puedan ver el peso de cada uno. Vamos a colocar nuestra tablita igual a la que tenemos en el libro. Ahí está. Aquí tenemos el producto de este lado. Y de este otro lado tenemos el peso en kilogramos. Bueno, entonces el primer producto que tenemos es la papa. Luego la carne. Luego el arroz. Luego tenemos las verduras. Y por último tenemos las frutas. Ahora en el peso dice que las papas pesan 5.86 kilogramos. La carne pesa 3.2 kilogramos. El arroz 14.615 kilogramos. Las verduras pesan 23.8 kilogramos. Y las frutas 20.1 kilogramos. Ahora, para descubrir cuál de estas respuestas que nos dan a nosotros es correcta, tenemos que probar sumarlas todas para ver cuál de ellas es la correcta, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar con la A, ¿sí? Con la respuesta A para ver si es correcta. La respuesta A dice que si Ana tiene un paquete, ¿sí? El paquete de Ana, recordémonos bien cuánto pesa antes de comenzar a sumar. Ana tiene un paquete que pesa 23.675 kilogramos. Entonces, niños, nosotros tenemos que ver cuál de las 4 respuestas que tenemos en el libro es la que al sumar esos pesos nos da lo que lleva el paquete de Ana. Por ejemplo, la primera respuesta posible dice papa, carne y arroz. Entonces nosotros tenemos que comprobar si esa respuesta es verdadera o no. ¿Cómo la vamos a comprobar? Sumando lo que nos está pidiendo. Dice papa, carne y arroz. Es decir, que vamos a sumar el peso de la papa, más el peso de la carne, más el peso del arroz. Y si al sumar eso nos da el peso del paquete de Ana, entonces esa es la respuesta correcta. Si no nos diera lo que dice que pesa el paquete de Ana, quiere decir que esa no es la respuesta correcta. Y nos vamos a pasar a la respuesta B para ver si esa es la correcta, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la respuesta A. La respuesta A dice papa, carne y arroz. Entonces
¿Cuánto pesa la papa? Niños, pesa 5.86. Más, ¿cuánto pesa la carne? 3.2. Más, ¿cuánto pesa el arroz? 14.615. Muy bien. Antes de comenzar a sumar, vemos cuántos decimales tiene cada número. El primero tiene 2 decimales. El segundo tiene 1 decimal. Y el tercero tiene 3 decimales. ¿Sí? Entonces, este que tiene 3 decimales es el que más decimales tiene. Por lo tanto, tenemos que emparejar los otros dos para que tengan la misma cantidad de decimales que el que más tiene. Si este tiene 3, ¿cuántos le faltan a este para tener 3 también? Le faltan 2 decimales, entonces le agregamos 2 ceros. Y así ya tenemos 3 decimales también en este número. Y este decimal tiene 2. ¿Cuántos le faltan para tener los mismos que el otro? Le falta 1. Entonces le agregamos un 0. Y así ya los 3 números tienen 3 decimales. ¿Sí? Ahora ya podemos empezar a sumar. Sumamos 5.8, 6 y 0. ¿Sí? 5.860 es el primer número que nos están dando. Tenemos que sumarlo con 3.200. Siempre recuérdense, niños, de colocar el punto abajo del otro, ¿sí? Más 14.615, ¿sí? No me vayan a colocar este número, todavía se los digo. No se colocan así, miren. 14.615. No, así no se colocan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto decimal no puede ir en diferentes columnas, ¿sí? Aquí tenemos el punto en esta columna y ponemos este último punto acá, está incorrecto, ¿sí? Los puntos decimales siempre tienen que ir en la misma columna cuando estemos sumando, ¿sí? Entonces aquí sería, para que vayan todos los puntos igual, el 14 iría aquí, 14 punto, ¿sí? 615, todos los puntos en la misma columna, ¿sí? Una vez que ya hayamos acomodado bien nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra suma, vamos a empezar a sumar. Entonces colocamos aquí el signo más para indicar que es una suma y comenzamos. 0 más 0 más 5 me da 5. 6 más 1 me da 7. 8 más 2, 10 más 6, 16. Coloco el 6 y llevamos 1. 1 más 5, 6 más 3 me da 9, más 4 me da 13. Coloco el 3 y llevo 1. Y 1 más 1 me da 2. Ahora ya terminé de hacer la suma, que me falta hacer nada más, bajar el punto. En la misma columna donde estaban los puntos es esta misma columna. Entonces el punto en mi respuesta va aquí también. Entonces, niños, mi respuesta después de realizar esta suma es de 23.675. ¿Nos quedó lo mismo que pesaba el paquete de Ana? Sí, quedó lo mismo. Entonces ya no vamos a tener que sumar las demás porque ya descubrimos cuál era la respuesta correcta. La primera que hicimos era la respuesta correcta, la A. Entonces en el paquete de Ana iba papa, carne y arroz justamente. Entonces marcan en esa serie la respuesta A. Y eso sería todo por hoy. Con eso terminamos la página, niños. Espero hayan disfrutado la clase y los veo luego. Se cuidan.